Hola, buen día a todos y a todas. ¿Cómo Buen andan? día. Buen día. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Hola, profe, buen día. ¿Cómo andan? Bien, acá. Pablo Rodríguez Heredia. ¿De qué cuadro es Crincha usted? Hola, buenas tardes. Yo soy del Pincha. Ah, sí, me pareció. Sí, tengo la foto con mi hija en la cancha. Sí. Exactamente. Bueno, somos correligionarios. Ah, buenísimo. Sin ofender al resto de los miembros de la cursada, ¿eh? Está todo bien. Bueno, vamos a hablar de cuenta corriente primero, mercantil, brevemente. Luego vamos a hablar de la cuenta corriente bancaria, previo a que por la tarde se explique cheque, tema, sí, muy importante, lo van a ver en la vida cotidiana, individual y profesional. ¿Sí? Cheque forma parte de nuestra vida comercial, igual que el pagaré. Y luego vamos a ver algunas cuestiones que son un poco aledañas, si se quieren, como la caja de seguridad, el factoraje, las cartas de presentación, las obligaciones a primera demanda, hay variedad de temas. No me voy a quedar hasta última hora porque tengo una audiencia y me tengo que ir. Y yo sé que están tristes y les agradezco, pero me voy a tener que ir. Profe, Bueno, sí, antes de arrancar, ¿le puedo hacer una consulta? claro, Llegaron unos mails con unas notas de la parte de concursos y quiebras. es verdad. En esa nota no se estaría computando, digamos, el último parcial, ¿no? No, eso Ah, es solamente concursos y quiebra. genial. Y aprovecho la oportunidad para aclarar lo siguiente. Miren, he tenido 2 o 3 consultas, porque me dicen, yo veo el desarrollo de las notas y el promedio a mí me da más, porque el recuperatorio, no veo la nota del recuperatorio como que se ha tenido en cuenta para promediar. Miren, el tema es este. Viene de larga data, de muchísimos años, hace 18 años, 16 años que se debate este tema. La reglamentación de la cursada dice que la nota del recuperatorio es la última que corresponde, dejándose sin efecto la nota del examen principal o el primero, ¿sí? En el seno del Consejo, cuando esto se discutió, por los profesores tenemos todavía, y se discutió, una visión distinta de lo que terminó siendo el texto definitivo de la reglamentación. Yo se los explico de esta manera, y yo entiendo, porque también fui estudiante, que para el estudiante tiene que ser la ventaja y aprobar la materia. Yo sé que esa es la idea y el fin último, pero entiendan este razonamiento. Si en el parcial se saca un 2, y un compañero de ustedes saca un 8, un 9, un 10, ese 2 luego va a ser recuperado. En el recuperatorio saca, supongamos, un 8. Es la misma situación de quien en primera instancia logró una nota respecto de aquel que tuvo que ir a otra instancia y recuperar. ¿Tiene el mismo mérito? ¿Tiene la misma trascendencia? Nosotros, los docentes, los profesores, entendemos que no, que hay distintos grados, como cuando vimos la parte de quiebras o de concursos, cuando vimos la categorización de los acreedores. Bueno, acá categorizaríamos de la misma manera. Entonces, para zanjar esta discusión, ¿qué se dijo en el seno del claustro docente? La solución es que el recuperatorio tenga como nota máxima 6 puntos. Entonces, el parcial en definitiva queda aprobado. El alumno puede promocionar y va al recuperatorio como nota máxima un 6. Bueno, esta es la tónica que nosotros le venimos dando a la cursada hace mucho tiempo. Genera discusión y genera enconos. Y es una decisión que puede resultarles antipática.
porque se sujetan a lo que efectivamente dice la reglamentación, una nota sustituye a la otra. Por esto que yo les digo, entonces, en orden a lo que podría ser mérito, nosotros entendemos que en el recuperatorio la nota máxima es un 6. Esto influye, obviamente, en la nota final por el promedio de todas las notas. Por eso, yo digo, esperemos a ver la situación final de las notas del alumno para ver de qué manera están, si están en un 5.50 y es un 6, si es un 6 y tienen un 6.50 y a ver qué pasa. Aquellos que tienen un promedio para definir la carrera y porque pueden llegar a otras instancias como una beca, por ejemplo, de acuerdo al promedio, o alguna medalla por tener algún logro superior, de las que da la facultad. Bueno, en ese caso vamos a ver de qué manera lo vamos a resolver. Siempre, si vamos a redondear, lo hacemos para arriba y no para abajo. Pero esto que yo les digo sirve para despejar algunas dudas. Por supuesto que no tiene ánimos injuriandi esto, todo lo contrario. Simplemente es una cuestión de mérito, reitero, que me parece más adecuado tener una nota máxima en un recuperatorio y permitir que todos tengan un pie de igualdad al promediarse las notas. Lo que ustedes han tenido, les ha llegado, es el promedio de concursos y quiebras. No tiene el cuarto parcial ni el quinto próximo a darse. Y otra aclaración, el día 14 de diciembre se va a tomar el recuperatorio del quinto parcial y coloquio final, para aquellos que lo necesiten. Son muy pocos. Ahora no hay nadie, salvo que haya abandonado la cursada, no hay ninguno en situación de riesgo absoluto. Así que los invito a que estudien con más enjundia para este próximo parcial y todos aprobarán la materia. Seguimos. Vamos a hablar de la cuenta corriente mercantil. Profe, perdón. ¿Sí? Hay chicos en espera, están diciendo en el grupo. Pero no lo... A ver. Yo en este caso no sé si los puedo ingresar. Porque no soy anfitrión. Entonces, no... No, yo no puedo acceder a la sala de espera. Lamentablemente. Listo, ahí les aviso. De todas maneras, le voy a avisar. Voy a avisar. Un minuto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo directamente no los veo en la sala de espera, por eso no los puedo incorporar, ¿sí? Muy bien. La cuenta corriente mercantil está legislada en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1430 y siguientes. ¿Qué pasa con la cuenta corriente mercantil? Ha caído en una suerte de desuetudo. Es difícil encontrar empresas, comercios que mantengan cuenta corriente mercantil formal. Sí, la informal que todos conocemos de comprar y venderse recíprocamente, anotar en alguna cuenta. Se suele denominar culata de camión, culata con culata, factura contra factura, hacer los pagos. Son formas comerciales distintas, pero la formalidad de la cuenta corriente mercantil del viejo código del 700 y pico del Código de Comercio, actual 1430, es una forma hoy no utilizada. ¿Por qué no se utiliza ya? Y porque el comercio ha variado. Así como la cuenta corriente bancaria se ha ido modernizando hasta llegar al ICHEC, el formato actual del cual después van a hablar, hoy la cuenta corriente mercantil
ha dejado de usarse porque los formulismos propios de aquella época, al principio del siglo XX, por supuesto, se han modernizado. Y esto originó que se haya dejado de usar, igual que la factura de crédito. La factura conformada de la 21.760, 21.760 se ha dejado de usar. ¿Y por qué? Y porque planteaba una cantidad de formalidades, entre ellas el título ejecutivo que otorga la firma de la factura de crédito. Eso se tornó muy riesgoso para el deudor comerciante y no se utiliza. ¿Qué es una cuenta corriente mercantil? Es un contrato bilateral entre dos o más personas por ventas y compras recíprocas, en donde se han de anotar en los saldos los ingresos y los egresos, llamados remesas de dinero, con una contabilidad que se lleva cada 3 meses. No, la contabilidad se lleva permanente, pero el cierre de saldos es cada 3 meses, salvo disposición de las partes, que puede ser distinta, como mínimo 3 meses, a cuya finalización anual, el balance es el cierre del ejercicio de la cuenta es anual, a cuyo cierre el deudor le debe entregar al acreedor, hacerle pago del saldo pendiente, el saldo insoluto. Ese saldo puede garantizarse con prenda, con hipoteca o con cualquier otro medio de garantía real. Y el saldo se puede ejecutar como título ejecutivo del 521 del Código de Comercio. ¿Cómo se hace para obtener ese instrumento que en definitiva sea ejecutable? Bueno, por reconocimiento del propio deudor, cuya firma le va a certificar un escribano público, o por el saldo deudor determinado por el acreedor, con la firma certificada por un escribano público, y un acta de notificación en el domicilio del deudor. Esto es título ejecutivo suficiente para el cobro de la deuda. Por eso es que es tan riesgoso y por eso es que tampoco tiene tanta instrumentación. No es común ver que se siga una cuenta corriente mercantil con las formalidades propias de la ejecución del título ejecutivo del 521 del CPC. Profe, disculpe, ¿podría repetir cómo se obtiene el título? Sí, hay dos formas. Una, como cualquier otro reconocimiento de deuda, el deudor reconoce adeudar la suma de tantos pesos ante escribano público. Le certifica la firma. A esa manifestación, a ese reconocimiento de deuda, se le certifica la firma. Por supuesto que va a ser a instancia del acreedor. Le va a decir, reconoceme la suma de tantos pesos, hace un instrumento donde dice, reconozco en virtud de la cuenta corriente, corriente mercantil que me une con fulano de tal, y al saldo del ejercicio reconozco adeudar la suma de tantos pesos. Le certifica la firma un escribano. Eso es título ejecutivo. Otra forma, a cargo del acreedor. Hace un certificado de deuda expedido por él mismo. Le certifica la firma al escribano y concurre junto con el escribano al domicilio del deudor y le notifica el saldo deudor de la cuenta. El acta que le da al escribano es título ejecutivo. Y eso se puede ejecutar. Con todo lo que significa juicio ejecutivo, embargo inaudita parte, embargo de dinero en las cuentas que pudiera encontrar, embargos domiciliarios, etc. ¿Sí? Rapidez, seguridad y certeza, propio de un papel, de un título de crédito. Genial, gracias. Vamos a la cuenta corriente bancaria, que esto sí lo vamos a tomar, y esto es el sustrato, es el fundamento de la operatoria del cheque. Y del cheque es uno de los temas fundamentales del próximo parcial. ¿Qué es una cuenta corriente bancaria?
Bueno, es un contrato típico, bilateral, de ejecución continua y autónomo, en donde una de las partes es un banco y la otra persona física o jurídica denominada cuenta correntista, por la cual este último ingresa fondos, dinero, al banco, le entrega la propiedad de esos fondos para que el banco disponga de ellos, bajo la condición de que ese dinero esté a la vista. Esto significa que esté disponible para cuando el cuenta correntista así lo requiera, mediante el pago de cheques que él mismo va a emitir, de transferencias o del cheque demostrador. Paso a explicar de qué se trata entonces, ¿sí? Esto sería una definición, una conceptualización del contrato de cuenta corriente bancaria. Necesariamente, y por supuesto, una de las partes tiene que ser un banco. Si es persona física, el Banco Central de la República Argentina, a través de sus circulares, la última es la 7391, creo, 7391 de octubre del 21, dispone que siendo persona física tiene que tener servicio de caja, es decir, servicio de cheques. Y si el cuentacorrentista es una persona jurídica, esto puede no ocurrir. Puede ser que tenga solamente un servicio de caja que no sea operativo, es decir, que no tenga pacto de cheque. Si es persona física, tiene que tener pacto de cheque; si es persona jurídica, puede no contenerlo. ¿Qué significa a la vista? ¿Por qué los depósitos son a la vista? Bueno, es una palabra que viene de una costumbre bancaria, desde su origen, en donde el dinero, el cuentacorrentista lo tiene que ver. El dinero es fungible, así que mientras el dinero que esté en la caja él lo podía ver, hoy no se puede ver. Y si vemos dinero del cajero, podemos decir que parte de ese dinero es nuestro. Lo que ha quedado es la denominación, un depósito a la vista, para que sea de libre disponibilidad para el dueño, para el cliente del banco. Esto genera una primera contradicción, porque los fondos, en definitiva, ¿de quién son? ¿Del banco o del cuentacorrentista? Porque decimos que el cliente lo deposita, él le da la propiedad de los fondos al banco, el banco puede hacer con esos fondos lo que quiera. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a prestar. Sobre ese préstamo va a tener intereses. Y con esos intereses, la diferencia de interés de lo que paga por el depósito a plazo fijo y lo que cobra por prestar el dinero, es de lo que vive el banco, se llama spread. Acá hay muchas palabras inglesas. Cheque es una palabra inglesa, es to check, es chequear, es comprobar. Y cuando el banco vive de la diferencia entre la tasa activa y la pasiva, también una palabra inglesa que se llama spread, esa es la tasa con la que obtiene la mayor ganancia. El banco vive de otras cosas, obviamente, ¿no? De muchísimos otros rubros, pero el fundamental es del dinero que le ingresa por los depósitos que le hace el cliente o cuentacorrentista, y la posibilidad de que ese dinero sea prestado a otros clientes del banco o a terceros. El banco puede prestar dinero a personas que no sean clientes del banco. Profe, le hago una consulta. En ese sentido, ¿es el tema, por ejemplo, comúnmente se conoce como el plazo fijo? Vendría a ser uno de los... Sí, el plazo fijo, Sí. el plazo fijo es la tasa pasiva. Es decir, es lo que paga el banco cuando una persona le entrega el dinero para que
se lo devuelva a determinada fecha con un interés. No es la cuenta corriente bancaria, ¿eh? No, porque no está a disposición, pero me refiero en Claro, eso que usted, en el claro, orden de ideas de que ese dinero tal vez lo presta. exactamente. Esa es la Ay, diferencia entre gracias. la tasa activa y la tasa pasiva. Tasa activa es cuando el banco cobra por prestar un dinero. Y la tasa pasiva es el dinero que el banco paga por tener un dinero de un tercero. Entonces, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es el spread. Un prestamista hace exactamente la misma operatoria, pero mucho más paga que un banco. Por eso es más atractivo depositar ante un prestamista. La llamada mesa de dinero se arma cuando una persona ofrece pagar una tasa que está por encima de la de plaza, es dinero negro, no ingresa al sistema, no se pagan impuestos, la FIP no se entera, ARBA tampoco, y se paga una tasa muy superior a la de plaza. También la mesa de dinero cobra un interés muy superior al de plaza cuando presta ese dinero. El sistema es mucho, no hace falta una gran explicación, se van a dar cuenta que la mesa de dinero es mucho más frágil frente a una eventual corrida bancaria, a una eventual corrida. El banco, si bien cuando hay una corrida la sufre, es mucho más sólido, porque además el banco tiene un sistema que no tiene la mesa de dinero. ¿Cuál es la principal diferencia? El Banco Central obliga a las entidades bancarias a que el dinero que les ingresa tenga un monto mínimo indisponible. Eso se llama el encaje mínimo que el banco debe tener en resguardo de una eventual demanda de devolución de plazo fijo, es lo que hace a su patrimonio. Bueno, ese encaje mínimo que no puede vender tiene una directa relación con la mora de la cartera del banco. Es un poco complicado, solamente se los enuncio. ¿Qué hace el banco? Presta sobre 100 pesos que tiene, puede prestar, supongamos, 80 pesos. 20 pesos no lo puede prestar, lo tiene que mantener el encaje mínimo. Cada vez que un cliente entra en mora, el banco tiene castigado el crédito de esa mora. O sea, si yo soy un cliente del banco y le debo 100 pesos, los 100 pesos que yo le debo al banco, el banco no los puede prestar. Cuanto más mora tiene el banco, menos capacidad de volver a otorgar créditos tiene. Entonces, ¿qué busca el banco? Refinanciarme el crédito mío para que yo rápidamente y él pueda prestar y sacar del encaje esos 100 pesos. Esos 100 pesos quedan previstos. Hay una previsión sobre ese dinero que es lo que está en mora. Bueno, el banco es un sistema bastante complejo, ¿no? Que en realidad no solamente es fiscal de nuestras propias operaciones, sino del Estado. El banco le presta dinero al Estado, el Estado vive pidiéndole plata a los bancos. Fíjense lo que pasa hoy por hoy con el Banco Central, esta disposición que tiene tanta crítica, que es prohibir la financiación de los pasajes aéreos en cuotas de las tarjetas de crédito. Bueno, en definitiva, esto limita la capacidad no solamente de las empresas aéreas, sino de los propios bancos. Por eso hoy, de ayer a hoy, se duplicó el precio de los pasajes, de cabotaje y de los hoteles. Duplicado. Fíjense el efecto que tiene una medida inconsulta del Banco Central por la dependencia que tenemos y la escasez que tenemos de dólares, que una medida de este tipo ha complicado la vida de mucha gente, no solamente por turismo, sino que deben viajar por razones de trabajo, por estudio, por tratamientos médicos, por lo que sea, incluso por turismo. No está mal que la clase media pueda hacer turismo pagando en cuota, ¿verdad? Pero supongamos que es la que tendría que pagarlo si quiere viajar, como dijo un ministro, perfecto, pero el resto de los cristianos queda sujeto a esta disposición del Banco Central,
que es en definitiva el que va determinando, va guiando, va limitando, va ampliando, va modificando permanentemente con sus circulares, que son circulares A. Todas las circulares del Banco Central tienen la letra A como circular, que significa que son obligatorias para el sistema financiero argentino. Y además tienen para la cuenta corriente dos resoluciones que se llaman OPACI, operaciones pasivas, la 1 y la 2 del Banco Central. Las OPACI 1 y 2 son las reglamentaciones de la cuenta corriente junto con las que dicta en forma permanente. Esta última que les digo, la 7391 del 21 de octubre del 2021, suma a esta reglamentación permanente. Es decir, no hay disposiciones que se van sumando, se van modificando las ya existentes. Esto viene del año, desde que se creó el Banco Central de la República Argentina, hay resoluciones de circulares que van modificando el contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Por qué decimos que es intuito personae? Porque el contrato de cuenta corriente se celebra con el cliente por sus calidades. Las calidades del banco y las calidades de la persona, física o jurídica. Tal es así que cuando la persona fallece, el contrato de cuenta corriente queda sin efecto. Se resuelve por fallecimiento de la persona física cuenta correntista. Y cuando es una persona jurídica, es necesario que en forma permanente le comuniquen al banco los cambios de los directorios, con el artículo 60 inscripto de la Ley de Sociedades. Por eso el banco le pide a los directorios que actualicen sus miembros de forma permanente para saber quién es el que representa a la sociedad. Y con este tiene ese vínculo que termina siendo intuito personae. También hay un ejemplo de estas obligaciones de carácter personal. Fíjense que cuando un banco desaparece y es absorbido por otro, el cliente del banco que desapareció ahora tiene un vínculo nuevo con el nuevo banco con quien no contrató en su origen. Y el banco no conoce a esta cuenta correntista porque tampoco lo conoce. El último ejemplo en la Argentina fue cuando el Citibank se fue de la cartera minorista y la vendió al Santander Río. Así que los clientes de este último banco con el Santander no tenían ningún vínculo. Y sin embargo, los que se quisieron quedar siguieron trabajando y no los llamaron para hacer un nuevo contrato. Quedaron ligados a este nuevo banco, a pesar de que el anterior ya desapareció de la República Argentina. Bueno, del Citibank me refiero. Son todos ejemplos de obligaciones intuito personae y distintas derivaciones de este contrato. Porque se mantiene el vínculo a pesar de que no se conozcan desde el origen. ¿Por qué son continuos? Porque el contrato no tiene un tiempo de vigencia previsto o predeterminado. Es continuo, la cuenta corriente, mientras se mantengan las obligaciones de las partes cumplidas, el contrato permanece vigente. No se hace aún de tiempo determinado. Es bilateral, obviamente, hay dos o más partes siempre, y tiene dos formas de mantenerse, de gestionar la cuenta corriente: con firma recíproca o con firma conjunta. ¿Qué significa esto? Si los cuentacorrentistas son dos o más personas, ellos pueden convenir con el banco que sea necesaria la firma de todos para la emisión de los cheques, para el pedido de las chequeras o para cualquier orden que le dé al banco para el manejo de sus fondos. Esta firma se llama firma u orden conjunta. Es necesaria la firma de todos. En cambio, la firma recíproca o indistinta significa que cualquiera de los cuentacorrentistas registrados en ese contrato de cuenta corriente puede disponer con su firma de los fondos y de la emisión de cheques. De tal manera que
Los demás quedan obligados de acuerdo a la orden que le dio uno de ellos. Supongamos que somos 3 cuentacorrentistas con firma indistinta, cualquiera de nosotros 3 puede librar cheques, puede disponer de fondos, puede hacer plazos fijos, puede disponer la renovación o el cobro del plazo fijo, puede convertir el depósito en otra moneda, por ejemplo, cambiarla de pesos a dólares, si la cuenta corriente también es en dólares. Esto es muy importante porque entre los cuentacorrentistas hay un pacto que es horizontal, mientras que la relación con el banco es vertical, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del banco frente al cuentacorrentista va a ser cumplir con la obligación que tiene de poner los fondos a disposición. Informar que la cuenta no tiene saldo suficiente. Cerrar la cuenta si el banco advierte que ha incurrido en alguna de las causales de cierre de la cuenta corriente o de lo dispuesto por la FIP. En este caso, la UIF, la Unidad de Información Financiera, puede disponer el cierre de cuentas cuando los saldos sean de dudoso origen. Es muy usual, últimamente, que el banco llame al cuentacorrentista y le diga que le informe por qué tiene tantos ingresos de dinero cuando, por ejemplo, la categoría en el monotributo no concuerda con los ingresos que están siendo vistos en esa cuenta. O cuando el objeto de la sociedad no alcanza, y el desarrollo comercial de la sociedad no alcanza a justificar esos ingresos, que están muy por encima de la media de los últimos 3 o 5 años. Bueno, todo eso genera sospechas en el banco, que son informadas a la UIF, y la UIF le ordena al banco el cierre de la cuenta corriente, sin perjuicio de que después la AFIP le haga una inspección integral al ex cliente del banco para ver de dónde están esos fondos, cuál es el origen de los fondos. Esto no es una práctica exclusiva de la República Argentina, esto ocurre en todos los lugares del mundo desarrollado, en donde hay un permanente control de fondos para evitar el lavado de dinero, para que no se permita el lavado con fondos que sean espurios, que no tengan una demostración de su origen. Igual que cuando compramos un auto, que tenemos que decir cuál es el origen de los fondos, o compran una casa, tienen que demostrar el origen de los fondos, que puede ser ahorro, que puede ser gestión comercial, que puede ser honorario, puede ser donación, pero lo tenemos que explicar, tenemos que decir, y tenemos que dar razón de nuestros dichos, ¿sí? Porque podemos decir que son ahorros. Bueno, tenemos que demostrar cuál es el origen de esos ahorros. Puede ser que cobremos un salario y que podamos demostrar que parte de ese salario lo podemos ahorrar. Ahora, si cobramos, un jubilado cobra 26.000 pesos como jubilación mínima, ¿qué puede ahorrar? Y está depositando 2 millones de pesos mensuales en su cuenta sueldo. Hay algo que no funciona, ¿verdad? Bueno, eso es una alarma que suena en la FIP, en el banco, y información a la UIF para que intervenga. Hay en personas jurídicas una oficina que es también de control de lavado de dinero e información a la UIF. O sea que estamos como controlados por todos lados, y está bien que así sea, para evitar estas cuestiones de dinero espurio. El contrato de cuenta corriente es oneroso. El cuenta corriente bancario es oneroso. El banco cobra por el mantenimiento de la cuenta y cobra por la emisión de la chequera. A diferencia de la letra de cambio y del pagaré, donde nosotros, cualquier persona con capacidad civil y comercial puede crear para después emitir y librar un papel de comercio, en el cheque solamente las chequeras las da el banco. Nosotros no podemos hacer cheques. Nosotros podemos completar
la fórmula, pero la da el banco. Los bancos últimamente tienen algunas excepciones al cobro del mantenimiento si se logran determinadas condiciones. Por ejemplo, si depositamos el sueldo en la cuenta en el banco, no nos cobra el mantenimiento de la cuenta. Si tenemos una cantidad de fondos determinados mensuales promedio por encima de tanto dinero, cambia el banco. Cada una de estas situaciones, cada banco tiene un mínimo distinto. También nos bonifican el mantenimiento de la cuenta. Si el cuenta corriente tiene plazos fijos por determinado tiempo y por determinado monto, también le bonifican la cuenta corriente. Si no tenemos ninguna de estas cuestiones, la cuenta corriente es onerosa. Hay una contradicción entre el Código Civil y Comercial y la circular y la última comunicación 7391. Miren lo que dice el código. Cuenta corriente bancaria está en el 1393 en adelante, ¿sí? Definición. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista, ahí estamos bien, y en su caso a prestar un servicio de caja. Es decir, que el pacto de cheque, esto es servicio de caja, pacto de cheque, no es obligatorio. Dice, y en su caso, es decir, que es optativo, es opcional o es discrecional del banco. La circular en cuestión, la última de octubre de este año, dice, como lo viene diciendo en las anteriores, porque son acumulativas, circular, ¿verdad? Dice 1.2. Atención de la cuenta. Las cuentas corrientes deberán contar con el uso de cheque. Entonces, el servicio de caja es obligatorio. Salvo que estén abiertas a nombre de personas jurídicas, en cuyo caso podrá establecer que sea opcional la utilización de cheques. Ergo, para una persona física, según el Banco Central, el pacto de cheque es obligatorio. Para personas jurídicas es opcional. En cambio, para el Código Civil y Comercial, siempre el pacto de cheque, sea persona jurídica o persona física, es optativo. ¿Para qué queremos una cuenta corriente no operativa? Es decir, una cuenta corriente sin pacto de cheque. ¿Para qué sirve si no tenemos cheque? Bueno, para que de la misma se hagan débitos automáticos, por ejemplo. Entonces, le ordeno al banco que me debite del saldo de mi cuenta el saldo de la cuenta de la tarjeta de crédito, o las expensas del edificio donde vivo, o los servicios, la luz, el gas, el teléfono, o el celular, o el impuesto. Para eso tengo una cuenta corriente y la hago no operativa, es decir, que no voy a tener servicio de caja. 90% de las cuentas corrientes del país tienen servicio de caja y pacto de cheque. ¿Esto quiere decir que la gente use el cheque, la chequera? No, cada vez se usa menos. Tengan en cuenta que el volumen diario de cheques en el país son millones. Millones. No quiere decir que no se utilicen. Quiero decir que cada vez se utiliza menos. ¿Y por qué se lo reemplaza? Por ejemplo, por las transferencias. Las transferencias bancarias han venido a reemplazar en muchos aspectos al cheque. Otro es el cheque, el cheque electrónico. ¿El cheque electrónico es un nuevo cheque? Está opinado, está discutido.
Yo creo que no lo es, que es una modalidad de cheque, que así como hay un cheque de pago diferido y un cheque común, y hay un cheque de viajero, ahora tenemos una nueva modalidad que es el cheque electrónico, en donde el soporte papel ya no existe. Y a eso tiende el comercio, a que vayan desapareciendo algunas prácticas que eran habituales y que se van a ir cambiando. Parece mentira que la tarjeta de débito tenga escasos, ¿cuántos años tiene una tarjeta de débito? 15 años, 20 años, no sé, por ahí es mucho. 20 años para la vida de un país es nada, para la historia del comercio en general es nada. La tarjeta de débito ya se está reemplazando por los pagos por cuenta DNI o por modo, por ejemplo, que lo tenemos todos. Se va reemplazando y ya no es necesario presentar la tarjeta de débito ni pasarla por el postnet, solamente con, incluso algunos ni siquiera con apoyar el teléfono, sino simplemente con leer el código para la operación que se requiere pagar. Es decir, esto se va transformando a pasos agigantados, y las cosas van quedando viejas, y los cheques ya se van utilizando cada vez menos. En la vida real, permanente, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Van a ver el cheque, así como el pagaré, van a ver el cheque, no van a ver letra de cambio, no existe. ¿Cuál es el cheque que van a ver con mayor asiduidad? El cheque de pago diferido. Esto es un anticipo de lo que van a ver a la tarde. Tienen el cheque común y el cheque de pago diferido. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, les cuento el origen, sin perjuicio de que se pueda volver a repetir a la tarde, no sé quién va a dar la clase. Pero, antes de que exista el cheque de pago diferido, existía a solas, a secas, el cheque. Y la práctica comercial identificó al famoso cheque volador. ¿Cuál era el cheque volador? Era el cheque que se postdataba. Entonces yo libro hoy un cheque y digo que pongo la plata, el cheque es una orden de pago pura y simple. ¿Está bien? Para pagar una suma determinada de dinero ante un banco, al que se le da la orden de pagar, contra la sola presentación del cheque o depósito de una cuenta. Yo puedo cobrar un cheque por caja, me presento, hasta 30.000 pesos en algunos bancos, hasta 50.000 en otros, lo endoso, o sea, lo firmo, vale como recibo. Van a ver que en el cheque común hay 2 endosos permitidos máximo, y en el de pago diferido 3, como máximo. Y retiro el dinero de caja, salvo el cuenta correntista, que no tiene límite. Puede sacar todo el dinero con un cheque propio o con un cheque demostrador. ¿Qué significa demostrador? Bueno, me quedé sin chequera, no tengo más cheque, voy al banco y le pido que me dé un cheque demostrador que están abiertos, que sirven para cualquiera de los clientes. Ahí lo firmo, me lo firma el contador del banco y retiro por caja la totalidad de los fondos que tenga. No tengo límite, ahí me puedo llevar todo. Eso es un depósito a la vista, porque me puedo llevar todo el dinero solamente con presentarlo y ver a la vista el dinero que tengo depositado. El banco tiene la obligación de darme ese dinero. Lo mismo cuando vence el plazo fijo. Voy y le digo, ¿lo renueva o no? No, me lo llevo. Bueno. A veces los fondos de la sucursal del banco no son suficientes para entregar esto y le piden a la cuenta correntista que vuelva al otro día para retirar los fondos, porque los tesoros de los bancos, de las sucursales, suelen ser muy, muy escasos, por razones de seguridad. Si uno tiene un plazo fijo de 20 millones de pesos, que se vence hoy y ahora, antes de la 1, faltan 15 minutos, voy con la intención de retirar 20 millones de pesos, el gerente del banco va a decir, no tengo ese dinero, venga mañana que se lo voy a dar. Así fue como Píparo, esta chica, hoy diputada, que fue a retirar el dinero, le hicieron esto que vení mañana, la vendieron dentro del banco, la fueron a robar y mataron a su chiquito que estaba por nacer.
estas salideras bancarias que siempre se dan con la participación necesaria e indefectible de un empleado del banco, que marca al cliente para que se lleve el dinero, bueno, son prácticas bastante habituales en la Argentina, muy peligrosas, porque siempre terminan mal. Bueno, ese cheque, vuelvo al origen de esto de cheque volador o cheque postdatado. ¿Qué ocurría con ese cheque? Yo doy un cheque, por ejemplo, hoy mismo, un cheque común, le puedo poner, páguese por este cheque a Cecilia Jiménez, ¿no? Que la veo acá. Y le pongo ficha La Plata, 29 de diciembre de 2021. Ese cheque es válido en tanto ella lo guarda en su cajón, su cartera, y el 29 de diciembre, es decir, a su vencimiento, va y lo cobra. El postdatamiento está prohibido, pero nadie sabe que yo le di ese cheque con esa fecha, queda entre nosotros dos. O tantas veces como ella lo haga circular al cheque, con la condición de que quien lo reciba lo deposita el 29 de diciembre. Ahora, antes de la modificación, no importaba el postdatamiento, el tenedor del cheque, el portador legitimado, iba al banco, lo presentaba y el banco tenía la obligación de pagarlo, aunque estuviera postdatado. Para que no ocurriera esto, y terminar con el famoso volador, ahora si yo presento en caja o lo deposito en mi cuenta un cheque postdatado, el cheque será rechazado por ser considerado no cheque. No es cheque. De tal manera que no puedo reclamar por vía ejecutiva ni por ningún otro proceso, salvo utilizarlo como medio probatorio de una obligación. Pero no es cheque, no es nada. Salvo un mero quirógrafo, que puede probar la existencia eventual de una obligación. Entonces, con esto se le ha quitado circulación al cheque postdatado. Más o menos, porque igual existe el postdatamiento, con esta condición que yo les digo, que sea guardado hasta la fecha de vencimiento. Cuando se produce el vencimiento, voy al banco y lo cobro, por ventanilla o lo deposito. Para sustituir esta práctica indeseable del postdatamiento, ¿qué hizo el legislador? Con mucha creatividad. Creó el cheque de pago diferido. Y este cheque ahora sí lo puedo librar hoy con vencimiento hasta 360 días, no 365. No me pregunten por qué 365 no y 360 sí, no sé por qué. Pero tiene que ser como mínimo un día y máximo 360. Y ese cheque lo voy a endosar y va a circular y además lo voy a registrar. Procedimiento de registración, cosa que al cheque común no lo puedo hacer. De eso no voy a seguir metiéndome porque tiene que conocer primero distintas condiciones del cheque, como por ejemplo su definición, la forma en que circula, las características, las obligaciones formales, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que tenemos por lo menos 4 modalidades de cheque. El cheque común, el cheque de pago diferido, el cheque de viajero, que tampoco casi circula hoy por hoy, Traveler Check, y el cheque electrónico WeCheck, que también es una nueva forma que ha llegado para quedarse. Hay algunas cuestiones que todavía no entiendo del cheque electrónico. Confieso, no lo sé. Por ejemplo, yo recibo un e-check en mi cuenta, librada por un deudor mío que me ha pagado con mi cheque. A mí me va a aparecer en mi cuenta, en el resumen de mi cuenta corriente, en mi home banking, seguimos con palabras inglesas, me va a aparecer la acreditación de un cheque electrónico que va a tener fecha de vencimiento posterior, puede ser actual o puede ser posterior. Yo puedo hacer un convenio
de refinanciamiento de una deuda con un cliente y le digo, bueno, pagame en 10 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 5.000 pesos cada uno. Y me manda los e-check, me va a mandar 10 e-check de 5.000 pesos, con vencimiento el primero, el 10 de diciembre del 2021, y así sucesivamente los meses corridos. Ahora, yo ya los tengo. Ahora quiero disponer de esos cheques, los quiero endosar. Si los quiero endosar a una persona que yo le debo, es decir, a mi acreedor. Yo como deudor voy a ser endosante y mi acreedor va a ser endosatario y va a tener ese cheque. Bien. Lo puedo hacer mediante el endoso electrónico. Ahora, no tengo más el cheque físico. Esto circula virtual. Bien. Cuando me mandan los cheques, yo tengo 30 días para aceptarlo. Pero la ley no dice cuándo es el plazo de repudio de esos cheques, es decir, cuánto tiempo tengo para rechazarlos. Porque yo lo acepto, estoy reconociendo la cancelación de la obligación. Entonces, si yo no quiero aceptarlo, porque de esa manera voy a transformar el contrato de origen y voy a aceptar que ha cancelado capital, no lo quiero, entonces se lo rechazo el cheque. ¿Cuál es el plazo? No lo dice la ley. Se entiende que podría ser el mismo de la aceptación, 30 días. O que cada banco reglamente. Entonces tengo el riesgo de que para repudiar un cheque electrónico, un banco me va a dar 10 días, otro me va a dar 30. Esas cosas todavía no lo sé. Cuando un cheque electrónico no se cubre, ¿cómo lo ejecuto? No lo tengo físico. ¿Se acuerdan que con eso pues tengo el título ejecutivo y voy a sede judicial? Bueno, está el CUC, el certificado único de no sé cómo se llama. Ese certificado es el que me da el banco para que yo, electrónico, para que yo lo pueda ejecutar. Suple al cheque, no lo suple como valor físico, lo suple como valor electrónico. No he visto todavía una sola ejecución de un cheque electrónico. Así que va a ser toda una novedad para todos, para el juez, que le llegue el caso al juzgado y va a tener un serio problema para ver de qué manera lo resuelve. Primero para el abogado del acreedor que tiene este cheque en esas condiciones, lo tengo que ejecutar. ¿Cómo ejecuto? Bueno, tendré ese certificado. Lo tengo que ir a buscar al banco o me manda el banco con un código QR, que yo lo imprimo, lo mando en PDF de nuevo a la Receptoría General de Expedientes y ellos van a ver el código QR del banco para ver la licitud de la certificación. Un lío muy importante. Nos vamos a adecuar a estas nuevas variantes, seguramente. Nos vamos a ir acostumbrando. Para mí ya va a ser casi imposible, porque me voy a retirar antes que para ustedes sea muy habitual. Pero va a ser muy novedoso. De formas nuevas, no solamente de relacionarnos, sino de las formalidades propias de la cuenta corriente y después de las formas en que se maneja. Imagínense que tenemos las transferencias electrónicas, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, todas estas formas de pago que les digo que son todas electrónicas, los certificados de plazo fijo, que siendo virtuales le dan un punto más que si es físico. O sea, el banco, si ustedes quieren poner un dinero a plazo fijo, por ejemplo, 60 días, si ustedes van con el dinero al banco, lo llevan en una bolsa, y le dice, acá vengo a hacer un plazo fijo por 60 días, le van a dar el 42 anual, supongamos, ¿no? Si ustedes lo hacen electrónico y le transfieren al banco los 20 millones de pesos de la cuenta al plazo fijo, por el mismo plazo, el banco le va a dar el 45. O sea que el banco privilegia la transferencia antes que llevar el dinero físico. Porque, bueno, el dinero físico para el banco es un problema serio. ¿Ustedes vieron que cuando van a una estación de servicio o a un supermercado de los grandes, les preguntan si quieren dinero, si van a extraer dinero? ¿Por qué? Porque el físico en Argentina tiene está tan devaluado el dinero, el peso, que se necesitan grandes volúmenes de dinero y no hay tesoro en el banco, digo, la bóveda, la caja fuerte, que resista semejante cantidad de dinero.
Entonces los bancos tratan de que no haya acumulación de dinero físico. Y por esto le dan hay mucho. Imagínense que hay camiones recaudadores de dinero que andan circulando hasta el tope porque no tienen forma de que el banco les acepte el depósito. Y se pasan el día tratando de que alguna de las sucursales le acepten el depósito de ese dinero. Las estaciones de servicio, que recaudan mucho dinero en efectivo, los supermercados, todo ese movimiento de fondos hace que haya un gran volumen de dinero, de fondos, y no se sepa qué hacer con ese dinero. Por eso se privilegia todo lo que sea virtual. Por ejemplo, plazo fijo. ¿Por qué se cierra una cuenta corriente? Bueno, primero no dije cómo se abre una cuenta corriente. Físico o virtual, obviamente, ¿no? Se llena un formulario. El formulario es una cláusula predispuesta, es un contrato de adhesión. Nosotros no podemos discutir con el banco condiciones de apertura de una cuenta corriente. El banco ya las tiene predispuestas. Es habitual que al cuenta correntista lo presente un cliente del banco. Esto se llama cartas de recomendación, que en la Argentina no tiene consecuencias para el presentador. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, aquel que presenta a un cuenta correntista que luego incumple con sus obligaciones puede ser demandado. No, para nosotros eso sería un escenario inimaginable. Pero la carta de presentación existe. Luego están, hago un paréntesis, están las obligaciones a primera demanda. Y ya les explico esto y sigo con apertura de cuenta. ¿Qué es una obligación a primera demanda? Supongamos que yo tengo que pagarle a Evangelina Borda un dinero. Se ríe porque no me lo va a prestar. Y después tengo a Soledad, puede ser Vieiro. Y entonces le digo, bueno, como yo le debo a Borda 200.000 pesos, le digo a Vieiro que me salga de garantía. Y Vieiro me dice, bueno, no tengo problema en... bueno, ya no le gustó tanto. No tengo problema en ser el garante, fiador, obligación a primera demanda. ¿Qué significa esto? Que si yo me comprometí ante Borda a llevar un garante, pero ahora Borda tiene la facultad de reclamarle a Vieiro, al garante del obligado principal, que soy yo, que le pague cuando ella lo requiera, y no al vencimiento de un plazo determinado. Son obligaciones a primera demanda. Así que Borda le dice a Vieiro, mañana a las 10 de la mañana me pagás 200.000 pesos, y si no te ejecuto. Bueno, ahí entramos en crisis todos. Las obligaciones a primera demanda no son tampoco muy usuales, como ustedes comprenderán. Se da mucho más en comercio exterior, porque necesitamos carta de crédito para poder hacer operaciones de importación y exportación. Cada vez menos en este país, ¿no? Cada vez exportamos menos, cada vez importamos menos. Las obligaciones a primera demanda es este vínculo contractual de solidaridad, en donde se va a aplicar la solidaridad del derecho cambiario, no del derecho común. Atenti, ¿no? Porque van a hacer firmar seguramente una letra de cambio o un documento, un pagaré, donde va a estar la solidaridad, va a ser el derecho cambiario. Muy bien. La apertura de la cuenta corriente entonces se hace con un formulario que se firma para ambas partes. Ahí estará determinado la apertura de una caja o pacto de cheque, el retiro de la chequera, que puede ser de 25 o de 50 ejemplares, de acuerdo a lo que uno necesite. Puede otorgarse los cheques, por ejemplo, para las empresas que pagan con cheques a los empleados y tienen 200 empleados, y para no sacar chequeras, tantas chequeras por mes, porque tienen un costo muy elevado. Las chequeras en la Argentina las hacen dos empresas, una es Chicone, no se acuerdan de Chicone,
una que un vicepresidente de la República se la quiso quedar. Bueno, y ahora da clases. Bueno, tampoco importa, no pasa nada. Bueno, las chequeras que son pagas pueden ser sustituidas por cheques en formularios que también son autorizados en algunos supuestos por el banco para que sean registrados y después se imprimen con un sistema de, ¿vieron esas impresoras viejas que hacen por tracción, donde están perforados los márgenes? Bueno, esos cheques sirven para pagar la nómina de los empleados que requieren toda esta forma. Esto ha sido reemplazado por la bancarización de los empleados, que ahora van a tener una cuenta, ahora ya casi no existe el cheque para el pago de los salarios. Están todos bancarizados, está muy bien que así sea, se celebra, porque es la forma de darle al empleado la posibilidad de usar una tarjeta de débito, que es cuenta sueldo, y poder disponer de esos fondos, y pagar de esta manera, como le decía, por Modo, por Go, por cualquiera de estos formatos bancarios, y seguramente van a tener acceso a una tarjeta de crédito, porque el haber depositado esos fondos en el banco le da otros beneficios adicionales. Entonces es bueno que toda la gente esté bancarizada, y tampoco andar con dinero en efectivo, que también tiene un riesgo, obviamente, ¿sí? Bueno, queda abierta la cuenta corriente y puede otorgarse una autorización para girar en descubierto o sobregiro. Esto significa que el cuentacorrentista, a pesar de no tener fondos depositados en su cuenta, tiene la autorización del banco para poder girar, es decir, para poder librar cheques o para hacer transferencias, por un monto determinado, sin que tenga los fondos depositados, y por un plazo determinado. Por ejemplo, voy a tener en la apertura de la cuenta un sobregiro de 10.000 pesos que tendrá que ser cancelado los días 30 de cada mes. O sea, puedo usar un sobregiro durante los 30 días, pero al día 30 tengo que cancelarlo. E inmediatamente me vuelven a generar la autorización de sobregiro. Esto es para evitar que se cobre una tasa de interés muy cara, o el sobregiro tiene una tasa más o menos razonable. Hay dos tasas que son las más caras del mercado. La primera es el autorizado por el sobregiro. Yo tengo 10.000 pesos de sobregiro autorizado, pero por una X circunstancia necesito 5.000 pesos más. Esos 5.000 pesos van a pagar la tasa de interés más cara que tiene el mercado bancario. Y la segunda es la tasa que se cobra por la refinanciación de la tarjeta de crédito. ¿Vieron cuando se paga el monto mínimo? Bueno, lo que no se paga se le aplica la tasa de interés más cara de mercado. Así que cuidado con refinanciar saldo de la cuenta de la tarjeta de crédito, porque después se hace una bola tan grande que no se puede pagar. Cuidado con esto, porque es como no pagar 3 o 4 patentes del auto. Después es tan grande la deuda que se termina por no pagar y hay que pagarla cuando se vende el auto, y si no es ejecutado antes por ARBA, etcétera, etcétera. En el caso de que no paguemos la tarjeta de crédito por 3 periodos consecutivos, esta tarjeta va a entrar en una situación de restricción. Se la puede, el banco o la empresa que emite la tarjeta puede disponer su cierre y la posterior ejecución del saldo deudor, lo cual es título ejecutivo. El saldo deudor de la cuenta, o sea, esa plata que pone el banco, el cuenta corriente la tiene que devolver, más los intereses, claro. Si yo tengo un sobregiro autorizado, después lo tengo que cubrir. El sobregiro me va a generar intereses, tengo que pagar los intereses. ¿Cuándo los voy a ver? Cuando me mande el saldo de la cuenta corriente, cuando finaliza el mes, se manda
un informe, el banco le manda a cada cuenta correntista, ahora es todo virtual, antes se mandaba por formato papel, con los distintos movimientos, y esa cuenta que es el saldo consolidado. Eso se hace hasta 8 días después del fin del mes. Normalmente esto se hace el mismo día de finalización porque es todo electrónico. Y el cuenta correntista tiene en algún caso 30 días, en otro caso 60 días, sea persona física o jurídica, para disconformarse o observar o impugnar ese saldo deudor, o ese saldo por los movimientos. Puedo ir al banco y decirle esto no me coincide, no me tomaron tal depósito, yo no hice tal operación, la impugno, y si pasan ese plazo de 30 o 60 y yo no dije nada, ese saldo se convierte en definitivo. Si tengo saldo deudor y no lo pago, el banco queda facultado para que, con un certificado de deudor de cuenta corriente, firmado por 2 personas, gerente y tesorero, gerente y contador, para que se transforme en título ejecutivo. Contador es un cargo bancario, no es un contador público, no es un contador salido de profesional de ciencias económicas. Se le dice contador, es un cargo bancario. Bueno, el título ejecutivo, el saldo deudor de cuenta corriente, firmado, expedido por 2 personas, uno tiene que ser el gerente, y cualquiera de estas 2 que le digo, tesorero o contador, es título ejecutivo del 521 del CPC. La cuenta corriente se cierra por muerte, quiebra o decisión del cuenta correntista. Decisión del banco. La decisión del banco tiene que ser informada con un mínimo de 30 días de antelación. La decisión del cuenta correntista es inmediata. Puedo ir al banco y cerrar la cuenta hoy. El cuenta correntista tiene que devolver la chequera que tiene pendiente. La chequera que retiró tiene que informar los cheques que están dados y que están próximos a ser presentados, y devolver los que están en blanco para que se inutilicen. Y hay que esperar al cierre de la cuenta hasta que ingrese el último cheque y se haga efectivo. Cuando este último cheque ya se pagó y se pagan todos los accesorios que graban la cuenta corriente, impuestos, las cargas del banco, cuando se paga todo esto, tasas, impuesto al cheque. Impuesto al cheque, ustedes saben que es el 1,2% dividido 0,6 por el ingreso y 0,6 por el egreso. Es un impuesto el más retrógrado de todos los impuestos que hay en la República Argentina, es el impuesto al cheque, que lo impuso Cavallo en la época de Menem, creo, no sé, de Menem o con De la Rúa, que vino para quedarse, que vino por excepción y por creo que un año, y vino para quedarse, y así estamos, y pasan los gobiernos, y nadie se anima porque se quedan sin fondos de este 1,2% sobre millones de cheques diarios. Imaginen el importe que recauda mensualmente el Estado Nacional, de tal manera que nadie se anima a dejarlo sin efecto. El segundo impuesto retrógrado que sufre el contribuyente argentino es el impuesto a los ingresos brutos. Esto es una cosa increíble que se pague por impuestos y por ingresos brutos, porque en todo caso habría que pagar impuestos luego de netear la cuenta. Una vez que neteo y digo qué es lo que me quedó, pago. Lo que pasa es que sobre ese neteo ya estoy pagando impuestos, porque es el impuesto a la ganancia o el IVA, después de netear. O sea que estoy pagando 2 veces por la misma actividad, por ganancia y por ingresos brutos. Ingresos brutos lo va a cobrar provincia y ganancia lo cobra nación, pero estoy pagando 2 veces por la misma actividad. Y el tercero, retrógrado, es el
son los anticipos de ganancias. ¿Por qué tengo que pagar anticipos y todavía no sé si gané? ¿Y sobre qué se cobra? Y sobre lo que se declaró el año pasado. Entonces, presuntamente, AFIP cree que este año voy a tener exactamente lo mismo y además hasta ajustado por inflación. Y todavía no sé si voy a tener ganancias. Bueno, igual tengo que pagar los anticipos. Y si no tuve ganancias, igual pagué los anticipos, bueno, lo tengo como nota de crédito. ¿Y qué me sirve que tenga una nota de crédito para el fisco nación? No me sirve para nada, porque no me lo devuelvo nunca. Lo voy a poder compensar en algún otro momento. El sistema impositivo argentino es una locura. Una locura. Es absurdo. Son 170 impuestos que se cargan sobre la misma actividad, sobre el mismo producto, luego de que pasa desde el productor hasta el consumidor. Realmente no. El 70% del precio de un producto que tiene componentes importados, el 70% es impuestos. Sí, Ignacio. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Ahí el 1404 del Código Civil y Comercial establece son 4 causales de cierre de cuenta. ¿Puede ser? Sí. ¿O está modificado eso? No. Miren, en la circular del Banco Central, en la comunicación actualmente vigente del 9391, lo van a tener ya les digo. Bien, La sección 9, 91, 92, 93, 94. Cierre de cuenta y suspensión de servicio de pago de cheque o medida previa al cierre de cuenta. Esto se complementa con el 1404. Las causales son las mismas, más, o sea, son las mismas, la del Código Civil y Comercial, son las mismas que tiene previstas la comunicación del Banco Central. Pero en el Banco Central hay 3 más, que no están previstas en el Código Civil y Comercial. ¿Qué aplicamos? La circular del Banco Central. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a marcar la vida en la relación con el banco. Cuando el banco ejecute el saldo deudor o decida el cierre de la cuenta, ¿en qué se va a apoyar? En ambas. Porque es fundamento de la demanda. Fundo la presente en lo que dice el Código Civil y Comercial y lo que dice la circular. ¿El concurso preventivo de cuenta correntista da lugar al cierre de la cuenta? Pregunto. ¿Qué creen ustedes? La quiebra nomás. La quiebra, seguro. ¿Y el concurso? Bueno, el concurso no. Pero el banco está autorizado, dijimos, en cualquier momento. Bueno, no quiero seguir trabajando yo banco con una persona que está en concurso preventivo, porque me desprestigia el banco y porque tengo miedo que los saldos que vaya acumulando no sean cancelados en tiempo y forma. Y después tengo que ir a verificar el crédito y además me va a agarrar con una quita y una espera y el saldo de esa cuenta, que ha sido producto de un préstamo personal o sobregiro, lo voy a cobrar con la quita que me haga en la propuesta que luego será homologada. Entonces, ¿qué dice el banco? Le cierro la cuenta. Hemos tenido alguna situación en donde, ante esta situación, ante esta decisión del banco, el cuenta correntista le pidió al gerente del banco, al juez interviniente, que le diga vía medida cautelar al banco, al gerente, que le mantenga abierta la cuenta corriente. Porque sin esa cuenta no puede seguir con el giro ordinario de sus negocios. Y el banco ha dicho, igual no se lo acepto y apelo la medida cautelar, por ejemplo, en este caso, la orden de innovar, la apelo, ha llegado a la Cámara, y la Cámara ha dicho, con fundamento me parece a mí,
que es una decisión del banco, es un contrato bilateral, y si el banco no quiere seguir con el contrato de cuenta corriente del deudor, que vaya y que gestione otra cuenta corriente en otro banco, cosa que le va a resultar casi imposible, porque en cuanto vayamos a otro banco y le digamos que estamos en concurso preventivo, y no se lo tenemos que decir, lo va a ver el banco cuando vaya al Veraz o al Gnosi, que son las empresas que hacen la información de la actividad comercial y bancaria de una persona, le va a decir está en situación 4, concurso preventivo. No le va a abrir la cuenta corriente. Es un grave problema. Por eso hay que mantener un buen vínculo con el banco. No es causal de cierre de las previstas como taxativas, pero es queda opción de cualquiera de las partes hacerlo, y en este caso será el banco. El banco vende además, junto con, por supuesto que todo esto que yo les estoy diciendo lo van a tener que estudiar ustedes con los libros que tengan al respecto, ¿no? Les recomiendo el libro de cheque, cuenta corriente de cheque, de Carlos Villegas. Es un muy buen libro para poder... Gómez Leo también tiene un libro de cuenta corriente y cheque, que también tiene el último que lo ha sacado. Tiene algunos faltantes para mí, por ejemplo, el pagaré electrónico no lo tiene desarrollado, pero y el e-check tampoco, pero sí cuenta corriente, apertura y cierre la cuenta corriente, en ambos textos está perfecto. ¿Qué vende el banco también? La caja de seguridad, la famosa caja de seguridad. Es un contrato de guarda, con una curiosidad. El banco no sabe qué hay adentro. Si nosotros guardamos en un guardamueble un placar, una cocina o una mesa, por supuesto que sabemos que las partes saben cuál es el objeto de la guarda. En cambio, en una caja de seguridad, el contenido de la guarda es secreto. Solamente lo saben el cuentacorrentista y los autorizados a entrar a la caja de seguridad. ¿Qué es? Bueno, es un lugar, normalmente es el sótano, es la bóveda de un inmueble que está hecho con muchas medidas de seguridad, paredes muy anchas, con plomo, con hierro, etcétera, etcétera. Está rodeado de alarmas y de puertas enormes que solamente se abren de determinada manera, es decir, dependen de la firma o los de huellas digitales de varias personas, de los tipos de apertura, está previsto, no pueden abrirse antes de determinada hora, y tienen un mecanismo de seguridad muy eficiente. Hay algunos bancos que sufrieron igualmente la entradera de las cajas de seguridad, el último del Banco Santander Río, ¿se acuerdan de Acasuso? Que fue el más conocido, hay una película incluso de esto. Bueno, se hace también con un contrato. La caja de seguridad puede ser de distintas medidas, 3 medidas, casi todos los bancos, las más chiquitas, las intermedias y las grandes. La grande se entiende que se puede guardar hasta $1 millón, se cree que se puede guardar, se cree no, es el tamaño como para guardar $1 millón. Las intermedias hasta $250.000, y en la más chica $100.000. ¿Por qué digo esto? Porque los bancos, porque la AFIP sabe que si uno tiene una caja de seguridad y es una de las grandes, puede intuir que se está guardando una gran cantidad de dinero. ¿Se han abierto en alguna oportunidad las cajas de seguridad para ver cuánto dinero tienen los cuentacorrentistas en Argentina? Nunca. Se dice que los argentinos tienen en el exterior $400.000 millones. O sea que tienen en el exterior un volumen físico igual a lo que tiene como circulante el propio Estados Unidos. Imagínense el dinero que hay afuera, la desconfianza del argentino en el peso, en la moneda legal, ¿no? Hay 2 llaves, una llave la tiene el cuentacorrentista y otra llave la tiene el banco, se abren en forma conjunta. Después hay una sala, o 2 o 3 o la que sean, son boxes, en donde una vez abierta la caja se abre la tapa, se saca la caja,
es acompañado el cliente por el empleado del banco y se lo deja solo o solos, que son más que algunos autorizados, a ese box donde cierra la puerta y cada uno hace en esa caja lo que quiere. El contenido de la caja, dice el Código Civil y Comercial, que puede ser probado por cualquier medio. Entonces, y además el banco responde por la guarda, así que si es negligente, es omisivo, no ha sido diligente, ha violado ha contraído culpa invigilando, le hicieron un boquete y le entraron a la caja de seguridad y rompieron toda la caja y las robaron, como ocurrió en este último caso que les digo, es responsable por el daño sufrido por el deudor. Ahora, por el acreedor, por el cuenta correntista, tiene que probarse. ¿Y qué digo? Bueno, yo en realidad tenía 5.000 y digo que tenía 20.000 y tenía 5.000. Bueno, tengo que probar que tenía esos 20.000. Entonces el código dice, es prueba abierta. Puede ser indicios y presunciones. Porque ¿de qué otra manera? Bueno, miren, todos estos casos de jurisprudencia son muy, muy interesantes. ¿Qué han dicho algunos? Por ejemplo, hace 15 días vendí mi casa. Lo hice en la sala que alquilé al propio banco, porque lo hicimos en el banco. Está el alquiler de la sala, fue el escribano y fue el comprador de la casa. Y la vendí en $250.000. Bueno, los tenía guardados ahí. Me debe $250.000. No es una prueba directa, ninguna va a ser una prueba directa, porque el banco no admite que vayamos con un escribano y que dejemos constancia de lo que tenemos en la caja de seguridad. Así como nosotros no le permitimos al banco y a la AFIP, ni a ningún organismo recaudador ni a terceros, que conozcan el contenido de lo que dejamos en la caja. Entonces es muy difícil probar qué es lo que había. El Banco Santander Río, ese de acá Suso, terminó por arreglar con el 20%, el resto nada, o le pagaron 2,50 pesos. Hay algún mediático, periodista, que con tal de no hablar mal del banco, al final le dieron lo que él quería, creo algo así como $300.000. Alguien que ya no está, que ya partió. Y con tal de que él no utilizara el medio para desacreditar al banco, terminaron pagando lo que él quería. Nunca se supo si él efectivamente tenía ese dinero. Bueno, hay otros medios. Es prueba toda indiciaria, es prueba indirecta, compuesta. No se puede probar en forma directa. Bueno, pero el código lo admite, ¿sí? No hay caja de seguridad bancarias, hay un gran faltante. Porque ¿qué hace la gente? Trata de resguardar sus ahorros de alguna manera. Normalmente no en pesos, no en monedas. Entonces, los dólares o los euros o la moneda que se trate, los títulos de la deuda, por ejemplo, si compramos bonos, compramos acciones, todo va para ahí. Los títulos de propiedad de un inmueble. Hace unos años... Sí. Una pequeña consulta. Usted sabe que en el interior estaba bastante difundido que la guarda de seguridad la hacen no bancos, sino, por ejemplo, las cámaras de comercio. Bueno, ahora hay algunas empresas que se dedican a caja de seguridad. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos dos, Hausler y Ingot. Son dos empresas que tienen inmuebles destinados a caja de seguridad. En La Plata hay una, que es la empresa de alarmas 901, tiene cajas de seguridad que se llama Box 901. Conozco gente que tiene alquiladas cajas en los dos lugares, o sea, tanto en Buenos Aires como en La Plata. Tienen custodia policial y tienen custodia de seguridad privada y tiene todos los medios, tienen el horario ampliado para que se pueda hacer fuera del horario bancario. Bueno, no sé qué seguridad tendrá esto, ¿no? La verdad que claro, no lo sé. Pero ni cerca del respaldo de lo que es un banco, ¿no? Porque
Si el Banco de Acasuso robaron, o se tuvo que hacer cargo el Santander de devolver esa plata, una empresa privada que no es un banco no podría. Seguramente. Esto es una cuestión de confianza. De todas maneras, si entran en el banco, a esos que los agarraron estos tipos del Santander, en Acasuso, cobraron poca gente. Sí, creo que llevaron algo así como 30 millones de dólares en total, ¿no? Entre joyas, dinero y títulos. 30 millones. Uno de ellos es Vitete, el uruguayo que vive en Uruguay, que tiene una joyería y que dejó ese poema, que fue muy gracioso para los que lo vimos de afuera y no éramos los que teníamos la caja de seguridad, los que tenían la caja de seguridad, que en el barrio de los ricos, no sé cómo era. En barrio Ricachones. Exactamente, el barrio de Ricachones. Bueno. Esto es una cuestión de riesgo. Conozco gente que la tiene enterrada en el patio de la casa. Eso en el colchón. Mucha gente que lo tiene debajo del colchón o adentro del colchón. ¿A dónde va el ladrón? Lo primero que hace cuando entra a la casa, al colchón, ¿no? Es muy riesgoso tener ahorros en la casa. Sobre todo si hay gente grande, hay chicos, es muy riesgoso. Así que todo el mundo que lo pueda hacer recurre al sistema bancario, o ahora esto que todavía no han violentado nunca. Hubo un caso de una de estas casas privadas, que no son bancos, de custodia. No tenemos ningún caso, así que hasta ahora han sido seguras, ¿verdad? ¿Qué tenemos después de la cuenta corriente de la caja de seguridad? Tenemos el factoraje. Factoraje viene también del derecho americano, del factoring. Lo copiamos. Factoraje lo tenemos en el 1421. ¿Qué es el factoraje? Es el descuento de facturas. ¿Qué es el descontar factura? Bueno, yo tengo un comercio. Producto de la venta de mis productos, tengo distintos documentos que hacen al giro de mi negocio. Entonces, le vendí a mi comprador habitual 60 cajas del producto que yo vendo. Y tengo la factura, el remito firmados y el recibo. Me va a pagar a 60 días. Voy al banco y le digo, le doy las facturas de esta empresa, que si es de primera marca, mejor todavía, porque me la van a aceptar, y las descuento y me van a dar el importe menos la comisión del banco. Es igual que descontar un cheque. Voy al banco, acumulo cheques y le digo, acá tengo cheque para los próximos 30 o 60 días, se los vendo al banco, el banco me los compra, con la promesa, digo, le hace endoso del cheque, de que si el mismo no se acredita porque viene para atrás, en la jerga se dice otra palabra, viene de, no tiene fondos suficientes, lo tengo que cubrir. Entonces lo tiene que pagar de cuenta correntista. Bueno, al descontar facturas hago exactamente lo mismo. Se las vendo al banco, el banco me anticipa el dinero, y yo con ese dinero puedo comprar mercadería, pagar sueldo, o le pago al banco lo que le debo por un préstamo, por el descubierto, o por un préstamo personal. Eso es descontar, descuento de facturas, descuento de cheques. Esto se hace siempre en instituciones financieras. Y también está la operación de redescuento. ¿Y qué es el redescuento? Es lo que hace el banco con el Banco Central. Cuando el banco tiene en su cartera una cantidad de documentos y necesita liquidez, ¿qué hace? Se la vende al Banco Central. Y el Banco Central se los compra. Eso es una operación de redescuento. Los únicos que pueden hacer redescuento son los bancos con el Banco Central. Y nosotros hacemos operaciones de descuento como personas físicas o personas jurídicas. Eso es una operación de factoraje. Después,
no lo voy a tomar, por supuesto, factoraje. El factorado tendrá la obligación de reintegrar las sumas luego de hacer el saldo mensual, o el saldo cuando se termine de descontar los documentos que me adelantaron el dinero. Hoy en Argentina, ¿cuánto cuesta descontar un cheque? Bien. En una casa, en una mesa de dinero, un prestamista que no sea usurero. Yo cuando hablo de prestamista hablo de quien vende dinero. Y está bien que así sea y se puede recurrir a él. Cuando él está cobrando una tasa que es desmedida y que juega con la angustia de la gente y cobra por temas no normales, por ejemplo, apretando, pegando, robando, matando, que sucede, estamos hablando de otro escenario. ¿Cuánto cuesta descontar un cheque hoy? 0,25 diario más el 1,2 del impuesto al cheque. Así que ustedes tienen un cheque para dentro de 30 días. Necesitan venderlo, necesitan el dinero hoy. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, multipliquen 30 por 0,25 y del monto del cheque original saquen el 1,2 y eso le van a cobrar. Ahora, un cheque a la fecha, ¿cuánto le van a cobrar? Para no pasarlo por la cuenta corriente, 3,5%. Algunos se lo puede cambiar hoy contra el cheque y otros le van a decir contra acreditación. Es decir, una vez que tengo el cheque acreditado, entonces te doy el dinero. 3 a 3,5%. O sea, a veces conviene hacerse el dinero y no pasarlo por el banco. ¿Qué cobra el banco? El 1,2 por el cheque y el 3,5 ingresos brutos. Quiere decir que persona física o jurídica va a pagar el 4,7. Conviene dárselo a un tercero y que me dé el dinero. ¿O no? Bueno, pueden decirme, pero si tengo un cheque no a la orden y cruzado, no se lo puedo dar a nadie porque está impedida la circulación y además no se puede permitir general o especial. Bueno, estas limitaciones de la circulación en la bolsa de valores, el mercado de valores no tiene vigencia. El mercado de valores es la única institución que está autorizada al canje de valores sin que tenga que respetar el cruzamiento ni la cláusula no a la orden. ¿Ya se lo explicaron esto? No, no lo hablamos, ¿no? De tal manera que cuando tengan un cheque en estas condiciones, lo quieran vender, cruzado y no a la orden, personas físicas no lo pueden descontar en el banco. El banco tiene prohibido, antes podía, ahora no se puede, tiene prohibido comprar. La persona física no puede hacer factoraje de cheques. En cambio, las personas jurídicas sí. Y otra cosa que pueden hacer, por supuesto, ir a depositar una cuenta, o si tiene menos de 50.000 pesos, menos de 30, de acuerdo al banco, ir a cobrarlo por ventanilla. Y la otra es descontárselo por medio de un quien se dedique a esto. Puede ser un cambista, puede ser un prestamista, en el nombre que le quieran dar. A quien conozcan ustedes una mesa de dinero, se lo cambian por dinero en efectivo. Esto depende de la necesidad. Si ustedes tienen un cheque a 90 días, ¿cuánto pierden de ese monto a 90 días? La mitad del importe. Imposible. No cometan, salvo que necesiten por razones, no sé, hasta humanitarias, les diría, vender un cheque a 90 días y más, no lo hagan, manténgalo en cartera, déjenlo, esperen al vencimiento y cóbrenlo. Si lo tienen que cobrar ahora, también me pueden decir, bueno, ¿y la inflación del 60%? ¿Qué significa mensualmente? ¿El 4% mensual? Bueno, puede ser. Y entonces estoy dispuesto a perder el 12% por inflación, ¿no? Para adelantarme el dinero. Si fuera 4%, en 3 meses tengo el 12%. Bueno, pero no hay nadie que les vaya a descontar solamente el 12% a 90 días.
te van a descontar mucho más. Con lo cual, no es una buena opción tener que cambiar un cheque a ese plazo. Máximo les diría, por una cuestión de rentabilidad, máximo 30 días. Tienen un cheque a 30 días máximo, 0,25 diario, más el 1,5, más el 1,2. Y ese es el máximo que sería razonable. De todas maneras, cada uno maneja su propia economía, ¿verdad? Y cada uno pone sus urgencias, y cada uno meritúa costo-conveniencia. Así que lo dijo para que cada uno lo piense según su necesidad. Muy bien. Me tengo que ir, así que los voy a dejar, tengo 10 minutos para llegar. Los dejo, a las 2 de la tarde tienen clase de nuevo, y estudien porque el próximo martes es el parcial. ¿Hay alguna duda?